¿Qué texto hay en la Biblia? Y la pregunta tiene trampa. Nos habla de dos ciegos. Una de ellas, quiero utilizarla porque va a representar a Aroa, a Tony y a Antonia. Pero los representa desde hace tiempo. Hoy en día ellos ya no están ciegos. Pero hoy se van a dar cuenta que hay coincidencias con este hombre, además de acabar en las aguas del bautismo. Esa será la última de las coincidencias. Hay dos ciegos y ambos tienen distinta ceguera. Sabes, tú puedes estar ciego por no conocer a Jesús, porque a Jesús solo puedes experimentarlo, puedes vivirlo a través de la fe. Y la fe no es algo que te pueda aportar tu ojo humano, sino de tu determinación a responder al llamado de Dios para tu vida. Dos ciegos. Uno se llamaba Cornelio. Ya lo sé, yo conozco también la historia bíblica. Y tú estarás pensando, pero este hombre no tiene nada de ciego. Estaba ciego porque no conocía a Dios, aun cuando la Biblia nos relata en el primer versículo que las oraciones y las limosnas de Cornelio habían llegado al trono de Dios. Esto nos recuerda que las cosas que tú haces para Dios son recordadas en el cielo. No son pasadas por alto por Dios. Dios tiene en cuenta todo lo que tú haces para Dios. Amén. Qué hermoso saber eso, ¿no? Poder servir a Dios sabiendo que lo que tú haces tiene recompensa. Porque como decía un predicador, Dios no es deudor de nadie. De nadie. En la medida que tú das, sabes, Dios te devuelve multiplicado. Nuestro amigo Cornelio, que sería quien representaría a nuestros tres candidatos al bautismo, era un centurión romano. Era un hombre, lo que podríamos llamar hoy en día una buena persona. Este hombre era un hombre de dinero. A su cargo tenía una centuria, 100 hombres de guerra. La verdad es que la historia parece extraña. ¿Cómo puede ser un hombre que seguro había matado en guerra? Un hombre duro, un hombre que había destacado para llegar a su posición. Era un hombre con un corazón que amaba a Dios aún sin conocerlo, pero lo amaba. Amaba al pueblo judío, lo podemos leer en ese capítulo 10. Había algo en Cornelio no sé, que le palpitaba el corazón, pero estaba ciego. ¿Sabes por qué estaba ciego? Porque no conocía a Dios. Quizás de oídas, y quizás algunos en esta tarde, quizás muchos o la mayoría o todos, hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas de Jesús de Nazaret. Y esto es un privilegio que no todos tienen y que Cornelio no tuvo. El otro ciego, ¿sabes quién era? El apóstol Pedro. Bomba. El apóstol Pedro. Era un hombre ciego, porque aunque era, por supuesto, salvo, era uno de los apóstoles que siguieron a Jesús con sus arranquitos y sus retrocesos. Pablo fue el apóstol más metepatas de todos. Fue un hombre dinámico, un hombre impulsivo, y por su impulsividad los llevó a cometer graves y grandes errores. Sin embargo, Jesús lo amó, Jesús lo preparó, Jesús confió en él y depositó un legado que le alcanzaría hasta el final de su vida terrestre. Pero era ciego. Y sabes, uno puede ser cristiano como tú y yo en esta tarde y vivir ciego como Pedro. Ciego quizás para entender quizás lo más importante y que de alguna forma
contestaría la pregunta que te quiero hacer hoy. ¿Para quién es el llamado a bautizarse? ¿Para quién? ¿Es para los gitanos? ¿Es para los negros? ¿Los blancos? ¿Los amarillitos? ¿Los noruegos? ¿Los sudamericanos? ¿Para quién es la orden de bautizarse? Pedro estaba ciego porque no le cabía ni la más mínima duda de que la salvación era única y exclusivamente para el pueblo judío. Tenemos a un hombre lleno de unción y en esta escena, mientras que Cornelio recibe la visión de un ángel que le da las indicaciones para llamar a Pedro, que está a una buena distancia, Pedro está como tiene que estar un hombre, una mujer de Dios, buscando a Dios en oración. No importa si estás en la azotea o en un sótano, no importa si estás al aire libre o estás dentro de algún inmueble, pero Pedro estaba orando y cuando él tiene hambre y pide que le hagan de comida, la comida, él recibe una visión. Dios había dispuesto a quitar la ceguera de Pedro y a quitar la ceguera de Cornelio. Cegueras totalmente diferentes. El uno no conocía a Dios y era ciego espiritualmente y vivía muerto en sus delitos y pecados, como dice la Biblia, pese a sus ofrendas, pese a sus limosnas, pese a la buena gente que era y pese a sus oraciones. Pero tenemos al ciego Pedro, que quizás nos está representando a todos los que decimos ser creyentes, cristianos. Tenemos a un Pedro que recibe una visión y del cielo baja un lienzo, una tela cogido por sus 4 puntas, lleno de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y hay una voz que Pedro entiende que es la voz de Dios diciéndole: Pedro, levántate, mata y come. ¿Y sabe cuál es la respuesta de este apóstol? Le dice: no, Señor, porque nunca he comido nada común ni inmundo. Qué ciego estaba Pedro, qué incapacitado para ver. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. Cornelio tenía excusa, él no tenía el Espíritu Santo, él no lo tenía. No te quepa la menor duda, no tenía el Espíritu Santo. Y tenemos a 2 hombres necesitados de la luz de Dios, necesitados de recibir una revelación para que sus vidas pudieran ser transformadas. Uno para que su vida pudiera ser más válida, más efectiva en la obra de Dios. Y el otro necesitaba la luz para convertirse en un hijo de Dios. Así que estoy convencido que estas 2 personas representan a todos los que estamos aquí en esta tarde. Absolutamente a todos. Nadie se escapa de la quema. Unos porque necesitan la vista espiritual y otros porque necesitamos el discernimiento del Espíritu. Pero todos necesitados. Tenemos a Pedro, un hombre que tras la visión por 3 veces de repente recibe dirección del Espíritu y le dice: las 3 personas, los 3 varones que vienen aquí, vienen a buscarte. Y es por eso que este hombre enseguida los aloja en su casita, en la casita de cierto Simón Curtidor, posiblemente un empresario, alguien que trabajaba las pieles, un hombre de dinero, y su casita estaba, como a todos nos gustaría tener una casita, ¿verdad?, en un chalet frente a la playa. Ahí estaba Pedro alojado, supongo que era un lugar donde, y quién no, ¿verdad?, siente la presencia de Dios en un lugar tan hermoso como frente al mar, una creación tan grandiosa de Dios, tan hermosa como es el mar. Y ahí tenemos a este Pedro intentando comprender qué me estará queriendo decir Dios. Y recibe a estas personas. Y quiero decirte que el viajito de vuelta le va a costar 2 días. Servir al Señor no es cómodo. Queridos hermanos y hermanas, me dirijo a vosotros. Servir a Dios significa abnegación y sacrificio, rendición al Señor y obedecerle a ciegas, porque esto es la vida del creyente, un seguir por la fe. Amén. Y tenemos a un Pedro que yo me lo imagino caminando todo un día, pensando
sin poderse quitar de encima la visión. ¿Qué significará esto? Dice el versículo 21 del capítulo 10. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es la causa por la que viniste? Sí, yo sé la respuesta, porque se van a bautizar estos hermanos. Pedro, en ese momento, ya sabe por el Espíritu Santo para qué han venido estos. Si tú sigues un capítulo más adelante, te darás cuenta que la encomienda del ángel es porque les anunciaba que a través de Pedro iban a recibir la salvación para él y toda su casa. Pero tenemos a Pedro dándole vueltas a la cabeza en ese largo camino hacia un señor llamado Cornelio, que él no conoce nada, que si no fuera por la obra del Espíritu Santo jamás se hubieran cruzado los caminos de estas dos personas. Gente tan distinta, con propósitos tan distintos en la vida, con quizás, no sé, hobbies, trabajo, estatus tan diferentes. ¿Qué pinta un Cornelio con un Pedro? Pero a lo largo del camino, el hermano Pedro recibe la encomienda, entiende lo que significa la visión. Y me voy a pasar directamente al versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron exactamente 6 hermanos de Jope. Y dice, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Esperándolos. Y nos dice la palabra de Dios que conforme Pedro entró en Cesarea, nuestro amigo Cornelio no está sentado mirando por la ventana, sino que salió. Él sabía que no sabía quién era Pedro. Yo no sé si igual pensaba que era primo hermano del ángel, porque él en ese momento solo sabe que algo grande va a pasar a través de un señor llamado Pedro que está a la otra punta de la ciudad. No sé si algunos de vosotros habéis ido a Valencia y habéis visto las torres de Serrano, las torres de Quart. Eso eran las puertas de la ciudad de Valencia. Pues bueno, imagínate un poco así Cesarea. Conforme entra Pedro, nuestro amigo Cornelio no está pensando qué vamos a hacer, a ver si esta reunión le va a parecer bien. Algo que yo creo que llama mucho la atención es que cuando él entra, dice que halló a muchos. Cuando llega a la casa de nuestro amigo Cornelio, halla a muchos reunidos, a muchos. La Biblia nos dice que nuestro amigo Cornelio, aunque estaba ciego, hacía cosas que hoy muchos cristianos no saben hacer. Él no solamente reunió a su familia porque tenía esa palabra de Dios de que iban a recibir la salvación, iban a recibir el regalo más grande, más increíble, más poderoso que un ser humano puede tener. Él sabe que le está esperando al lado un momento que va a ser inolvidable como el de nuestros hermanos en esta tarde. Un momento que va a cambiar el curso de sus vidas. Y este hombre no solamente llama a toda su familia, sino también a todos los amigos. Y yo me pregunto, ¿cuántos de vosotros lleváis tiempo sin invitar a gente a la iglesia? ¿Cuántos de vosotros estáis actuando como un ciego como llamado Cornelio? ¿Cuánto tiempo hace que no invitas a tu familia al culto? ¿Cuánto tiempo hace que no invitas a tus amigos? Que te han dicho 1000 veces que no importa, la 1001 puede ser el día de salvación. Así que quiero invitarte en esta noche a que tú hagas como Cornelio, que actúes como un ciego. ¿Cómo sería después Cornelio, me pregunto, después de la experiencia que estamos a punto de vivir? La experiencia que cambiaría su vida, la de su familia y la de sus amigos. Una experiencia increíble, inigualable, incomparable. Nos dice la palabra de Dios
que cuando él entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿sabes qué hace? Idólatra de las narices. Le adora. ¿Te puedes creer, Cornelio? Pagano, asqueroso. Adorando a otro ser humano. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Pedro besó su anillo. Hijo. Dicen que Pedro es el papa, el primer papa, ¿no? Dijo, sí, hijo, besa mi anillo que te voy a perdonar tus pecados. No actúa así. Enseguida lo levanta y le dice, no me adores, yo soy hombre como tú. Igualito, ¿verdad que? Benedicto XVI, ¿no? ¿Cómo se llama el de ahora? Francisquito. Dios lo tenga en su gloria. Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos reunidos. A muchos reunidos. ¿Sabes por qué? Porque los había convocado Cornelio. Porque había hecho un trabajo. Porque sabía la importancia de lo que iba a ocurrir. Y yo me pregunto cómo algunos cristianos podemos perder el tiempo sin estar invitando a diestra y a siniestra a la gente para que vengan a la iglesia. Porque ese día puede marcar el cambio de sus vidas. Ahora y por toda la eternidad. El señor Charles Spurgeon, conocido también como el príncipe de los predicadores, él decía, si tú no tienes pesar por las almas que se pierden, preocúpate porque quizás tu alma está perdida también. ¿Cómo podemos vivir sin pasión por las almas? ¿Cómo podemos vivir sin invitar a la gente para que tengan ese encuentro? ¿Cómo podemos vivir tan tranquilos sabiendo que les está esperando un infierno de dolor, de sufrimiento por toda la eternidad? Y les dijo, y empieza a hablar Pedro, ¿sabéis vosotros cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pedro, en este momento ya era vidente. Pedro ya había dejado su ceguera. Pedro ya había ensanchado su visión. Pedro ya entendía esas palabras, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios. A mí Dios me ha abierto los ojos, que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Y empieza Cornelio a hablar de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿de qué cosa mejor podemos hablar los cristianos si no es de Jesucristo? Que sí, que te van a decir que eres un pesado. Sí, somos pesados, porque sabemos la gravedad o sabemos el gozo que puede producir una decisión por Cristo. Y dice, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Cornelio era un ciego que estaba a punto de recibir la vista. Pedro era un ciego que ya había recibido la vista, la visión de Dios. Y las primeras palabras está rompiendo con sus esquemas mentales y está hablando de que la salvación, el mandato del bautismo es para los negritos, para los blanquitos, para los gitanicos, para los que tienen los ojos rasgados, para todo ser viviente. Absolutamente para todo ser viviente. Y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cornelio era ciego, pero es tremendo saber que un ciego era un hombre justo, dice la Biblia, y que tenía temor de Dios, aún siendo ciego. Qué triste que algunos cristianos viven como si no fueran justos, como si no hubieran sido justificados y como si nunca hubieran entendido el temor de Dios. Y empieza a testificarles, empieza a predicarles
Y en el versículo 43 dice, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán el perdón de los pecados. Fíjate qué mensaje tan sencillo. Todos perdidos, nos dice la Biblia. Todos excluidos de la gracia. Por nuestras obras merecemos el infierno. No importa lo bueno que te creas, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, y eso te incluye a ti y a mí. Pero qué bueno que en Jesucristo hay una promesa. Si tú crees en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú obtendrás el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que han obtenido nuestros hermanos? Y nuestro amigo Cornelio entiende ese mensaje. Y no solo Cornelio, lo entiende la familia. Y no solo la familia, los amigos, todos los presentes entienden ese mensaje de gracia del cielo, que la salvación es para todos. Y surge algo increíble, una experiencia que deja boquiabierto a los 6 hermanos de Jope que van custodiando a nuestro hermano Pedro. Y es que empiezan a hablar en lenguas. Están escuchando el mensaje. Y ahí no hay un llamado como hacemos muchos predicadores. No hace falta llamado. Hay un arrepentimiento. Hay una convicción de pecado en sus vidas. Entienden su necesidad. Y sin saber cómo ni por qué empiezan a hablar en lenguas. Empiezan a glorificar a Dios. Y aún aquellos amigos de Pedro, aquellos hermanos, pero que quizás no habían entendido la visión, al mismo tiempo que Pedro tampoco la había entendido, hasta hacía unos instantes, empiezan a comprender de que el llamado de Dios para el bautismo es para ti y para mí, para todos los que en Él creyeren. El que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Esa es la decisión que Aroa, Tony y Antonia han tomado en esta tarde. Dar un paso de fe. No porque el agua les va a salvar. El agua no salva. Pero es un paso de obediencia que marca un antes y un después en la vida de todo creyente. Estoy convencido que Laura, Juan Antonio y todos nosotros podríamos haber salido aquí y haber hablado de ese día. Un día que yo creo que jamás podremos olvidar. Unos por nervios, otros por muchas razones, pero sin duda alguna, hoy va a ser un día de cambio. Hoy es un día de proclamación. Ellos van a declarar, que es una de las razones de ser del bautismo, declarar al mundo que han decidido seguir a Jesús hasta el final. La Biblia no tiene desperdicio, está llena de enseñanzas. Si tú sigues leyendo Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que a raíz de la muerte de Esteban hay una persecución y sale todo el mundo predicando. Y hay unos pocos que entienden la misma visión que tiene Pedro. Entiende que la salvación es para todos y empiezan a predicarle también a los griegos y empieza a haber una revolución. Empiezan a experimentar el poder de Dios. Nosotros creemos en el poder de Dios, amén. Creemos en sus milagros, en sus maravillas, en sus prodigios. Creemos en un Dios poderoso que cambia las vidas. Y nosotros somos ese testimonio vivo. Unos los ha sacado de las drogas, otros de la religión, otros los ha sacado del alcohol, otros los ha sacado del juego, de la bulimia y tantas cosas. Otros los ha sacado de una vida perdida, de una vida de adulterio, de fornicación. A otros los ha sacado de una vida simplemente de querer ser alguien en la vida, de conseguir dinero, poder, autoridad. Todos perdidos, todos con una condena sobre nuestras vidas, porque la paga del pecado significa la muerte eterna. Pero qué bueno que algunos, como Cornelio, reaccionan, entienden, comprenden que ese día les iba a tocar la lotería, que ese día iba a ser un día especial. No conoce a Pedro, pero sabe que es un enviado de Dios. No sabe qué es lo que le va a contar, pero sabe que va a cambiar el curso de sus vidas. En esta tarde, el mismo Dios de entonces, que cruzó las vidas de Cornelio y la vida de Pedro, es el que está aquí hoy
Y te está llamando a ti para que tú puedas entregarle tu vida a Jesucristo, no a una religión, no a un sistema, no a una cultura, sino que te entregues a Jesucristo con todo tu corazón. Queridos hermanos, Tony ya huyó, ya solamente quedan 2 para bautizar. Quiero deciros que el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, algún señor que estuvo traduciendo 1960, le puso un título. Y ya sabemos que los títulos no es inspiración, pero muchas veces refleja o resume en un título lo que tú después vas a leer. Y el título es muy significativo. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Os quiero dejar con eso. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, y alguno estaba pensando, pues vaya forma de acabar la predicación. Seguir a Jesús no es un chollo. Seguir a Jesús no significa que todo te va a ir bien. Muchos predicadores predican, ven a Cristo, y todos tus problemas se van a solucionar. Yo conozco infinidad de casos de gente que han llegado a Cristo y han tenido más problemas que nunca. Conozco a gente que dar el paso de seguir a Cristo le ha significado que lo tiraran de casa. Hay gente en Asia, a día de hoy, y no en Asia, posiblemente en África también esté pasando, que por declarar que se han convertido a Jesucristo, sus propios padres los asesinan, los matan. Seguir a Jesús te puede costar la vida. Hoy no, y en este país no. Mañana no lo tenemos tan claro, si nuestros huesos acabarán en la cárcel. Pero, ¿sabes? La vida cristiana no va a ser fácil, porque morir. Y Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, no es alentador. No son palabras, que sí, que aquí cabe todo el mundo, que en esta iglesia mientras no revienten las paredes, aquí vale todo. Jesús era un hombre extrañamente, reaccionaba de una forma que no lo haría ningún predicador moderno. No le importaba quedarse sin nadie. Cuando la gente le seguía, se paraba y les decía palabras tan duras como, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz. Y sigue, y no te pares. ¿Sabes la palabra que Dios le da a Pedro? Es levántate. Una palabra se repite muchísimas veces y a mí me habla de la acción del cristiano. De la acción. Un cristiano no puede estar parado, no puede estar recreándose en sí mismo, no puede estar cabizbajo, no puede estar aburrido. Un cristiano debe de estar actuando, debe de estar guiado por el Espíritu Santo, pero trabajando, sirviendo en la obra de Dios, siendo los pies, las manos de Dios. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. No sé lo que os deparará la vida cristiana, pero en esta tarde os quiero dar las mejores palabras que jamás habrás podido escuchar. No me las invento yo, están en la Biblia. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Esa es la promesa que Dios te está dando a ti. Te puede hacer gracia, te puede reír, puedes pensar que esto es una chorrada lo que estoy diciendo. Pero tu destino eterno está en juego hoy. Hoy tú tienes que decidir. Hoy Dios te trajo aquí. Hoy Dios te está diciendo que solo a través de Cristo hay salvación. Solamente a través de Jesús. Y Jesús te dice, yo estaré contigo, Tony. Yo estaré contigo, Aroa. Yo estaré contigo, Antonia, hasta el final de tus días. Y si Dios es por nosotros. Bueno, esto es una versión mía. No soy traductor como el hermano, pero ríete de lo que venga. Con Cristo. Escucha, todo, dice la Biblia. ¿Cuántas cosas son posibles? Todo es posible. Para el que cree, todo es posible.
Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos robará su amor? ¿Quién nos robará su paz? Tendrás problemas, dificultades, situaciones económicas complicadas, dificultades familiares. Pero Jesús jamás se moverá de tu lado. Puedes estar confiado que Él te va a ayudar, que Él va a estar contigo, que Él va a ser tu fuerza, Él va a ser tu socorro, Él va a ser tu canción, Él va a ser tu refugio. Amén. Él es nuestro pastor y Él nos llevará a pastos delicados, a aguas de calma. En esta tarde, decía antes, voy a hacer algo distinto. No es cómodo lo que voy a decir, pero distinto. Por cuestiones de la experiencia, un día dije, nunca abriré la oportunidad de la piscina, no, de las aguas del bautismo. Nunca lo haré, salvo aquellas personas que ya han tomado la decisión, que han pasado por esta charlita prebautismo, para hacer entender el significado. Pero en esta tarde yo siento que tengo que abrir esa veda. Alguno de vosotros Dios está llamando. Hoy puedes bautizarte detrás de los hermanos. Te voy a dar una oportunidad dentro de unos minutos. Porque estoy convencido que hoy Dios está hablando a gente aquí. Y a lo mejor no está bien teológicamente, aunque yo creo que sí. El eunuco no necesitó un curso ni una charla prebautismo. Cornelio no tuvo una preparación especial, le estaba predicando y de repente dijo, pues, Pedro mismo dice, ¿quién puede impedir si estos han tenido la experiencia igual que nosotros? Los benditos judíos. En esta tarde yo te quiero invitar. Si en tu corazón hay ese palpitar, si tú quieres bautizarte hoy, siento que tengo que darte esa oportunidad. No te preocupes que alguien irá a buscar ropa para ti, para cambiarte, para que no estés toda la tarde mojado. No te preocupes por los problemas y las complicaciones, porque Satanás no quiere que des este paso. Hoy puede ser un día determinante para tu vida. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, no seas rebelde. No seas rebelde.